Bueno, dentro de la multiplicación matricial hay unas propiedades muy importantes, ¿sí? Siempre hablamos de multiplicación matricial, hay una que no se verifica, que es la no conmutativa, o sea, es no conmutativa, ya lo vimos por qué. Vamos a anotar otras propiedades de la multiplicación matricial. Son muy importantes, particularmente para resolver tipos de ejercicios de ecuaciones matriciales, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estas propiedades? Yo pongo esas matrices con esos órdenes preestablecidos, ¿ven? A, M por N, B, N por P, C, P por Q. Entonces, siempre que esté definida una operación en el primer miembro, esto quiere decir que conforme el producto, y que conforme el producto significa que el número de columnas del primer factor siempre es igual al número de filas del segundo, lo que ya vimos antes. Entonces, bajo esas circunstancias, conformando el producto, la multiplicación matricial es asociativa. ¿Sí? Entonces, la primera propiedad es propiedad asociativa. ¿Sí? Bueno, evidentemente ustedes se darán cuenta que si yo multiplico matrices, siempre y cuando se conforme el producto, obtengo por resultado otra matriz. Eso es archiconocido. Entonces ustedes fíjense que acá, en este caso, la matriz A es de orden M por N. Entonces, ¿qué sucedería? Si trabajo con los órdenes para hacerlo fáciles, A es de M por N. B por C, fíjense que B por C, y lo marco allá arriba, conforma el producto porque el número de columnas es igual al número de filas. Entonces, al hacer B por C me va a dar una de N por Q. Recuerden que el producto de matrices me da otro. Del otro lado, al hacer A por B, fíjense que A por B conforma el producto. Entonces A por B me va a dar una matriz de M por P. Por C, que es de P por Q. Y fíjense que sigue conformando el producto. ¿Lo están viendo? Conforma acá, conforma. Como dije antes, la multiplicación matricial de 3, 4, 5 matrices que conformen da otra. Entonces, A por B por C me va a dar una matriz de N por Q. Y A por B por C me va a dar una matriz, perdón, de y queda probado lo que dijimos. La multiplicación matricial es asociativa siempre y cuando esté definida la operación del primer miembro. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto conforme va a estar definida la del segundo. Entonces, primera propiedad, la multiplicación matricial es asociativa. ¿De acuerdo? Segunda propiedad. La segunda propiedad tiene que ver con la distributiva respecto de la suma y de la resta.
de acuerdo a donde yo ubique un paréntesis. Entonces podríamos tener ¿sí? Esa sería la propiedad distributiva respecto de la suma a la derecha o a la izquierda. Por supuesto, suma y resta, ¿no es cierto? Y la tercera propiedad, que le podemos llamar homogénea, dice que el producto de un escalar por un producto de matrices, ¿ven? K sería un escalar, pertenece a los reales. El escalar puede multiplicar por afuera o por adentro sin alterar el resultado, por eso se llama homogénea. Se mantiene el resultado independientemente de donde yo coloque el escalar K. ¿Se entiende? Lo puedo multiplicar por A, lo puedo multiplicar por B, o lo puedo multiplicar por A afuera y hacer el producto A por B. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo se llama esa propiedad, profe? ¿Qué le vamos a llamar? ¿Mm? Propiedad de homogeneidad. ¿Mm? Homogéneo significa que tiene la misma consistencia, entonces el escalar no afecta, por donde vos multiplicas el resultado va a ser el mismo. ¿Se entiende? Permiso, profe. Estas son las tres propiedades básicas de la. Bueno, ahí le pongo en rojo, fíjense en la segunda, se lo dejo a propósito, para la clase que viene. Tratar de probar la propiedad, la primera alternativa o la segunda, que es lo mismo. ¿Cómo harían ustedes para probar eso desde el punto de vista teórico, es decir, teóricamente? Esto se lo doy así para que se vayan acostumbrando a lo que es rendir la parte teórica en la universidad. Eso que por ahí cuesta horrores. Bueno, piénselo, si no lo pueden sacar, me lo dicen en la clase que viene, o le preguntan a la eminencia del teórico y van a ver cómo sabe demostrar eso. ¿De acuerdo? Sí, profe. Supuestamente la eminencia que tienen en el teórico tiene que saber hacer la prueba, así que traten de hacerlo ustedes, si no puede, le preguntan en el teórico y bueno, después queda el plan, la tercera alternativa, lo hacemos nosotros en la clase que viene, pero traten de hacerlo a ver cómo harían ustedes para probar eso. Siempre y Es como cuando esas palabras, profe. aplicando la definición de multiplicación, no vayan a creer que hay que buscarlo a Harry Potter ni al León de Narnia, ¿no? Aplicando la definición de multiplicación, aquella que yo di, el jeroglífico ese, ¿se acuerdan? El famoso jeroglífico, que después se traducía en fila por columna, elemento a elemento. Bueno, utilizando esa definición, ¿cómo se podría probar lo que la distributiva? Bueno, al pelo. Fíjense ustedes que estas tres propiedades se verifican, vuelvo a decir, siempre que esté definida la operación del primer miembro, es decir, el producto conforme, va a estar definida la del segundo. Asociativa, distributiva y la homogeneidad. Vamos a ver ahora. Profe. Profe. Sí. Yo hice la distributiva en un par de ejercicios que había en el cuadernillo. Yo hice un ejemplo. El ejercicio decía A más
A y entre paréntesis B más C. Sí, Y la matriz B era de 2 por 3. sí. Tenía -1 Sí, o y sea, 2. probaste la propiedad, que se cumple la propiedad asociativa. Claro, ¿Eso me quiere decir? claro. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Hice B más C y a la matriz B más C le multipliqué A. Claro. Y siempre que logres conformar el producto, lo vas a poder hacer. ¿Sí? Sí, Perfecto. después tenía otro ejercicio que era A más B multiplicado por C. Sí. Que sería el caso. Sí, hice los dos de los distributivos. Está bien. O sea que lo hiciste prácticamente, ¿verdad? Sí, Bueno, ahora lo mismo, pero teórico. ¿Está? bueno. Ese sería el desafío. ¿Está? Pero vos hiciste un ejercicio numérico, probaste que es cierta. Bárbaro. Me parece bárbaro para que no creas, porque si no yo te puedo estar mintiendo. Entonces, ya verificaste que numéricamente funciona. ¿Cómo se haría teóricamente para yo inferir que se va a cumplir siempre? ¿Se entiende? Porque cuando yo hago la demostración teórica, digo, bueno, se va a cumplir no en el caso particular que hiciste vos, que hice yo con números, sino que se cumple siempre. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, fíjense, ahora voy a hacer dos bolsitas que son conjuntos. Ahí voy a poner en ese conjunto las matrices rectangulares, o sea, las de orden m por n. Y meto otra bolsita que pongo al lado. Voy a poner un caso particular de las matrices rectangulares, que son las cuadradas. ¿Está bien? En una bolsa hay matrices rectangulares, m por n, y en la otra, el caso particular, cuadradas cuando tienen igual número de filas que de columnas. En ambos casos, tanto acá como acá, la suma de matrices rectangulares o cuadradas exige que para poder sumar sean del mismo orden. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Entonces, tanto en esta bolsa como en esta bolsa, si yo sumo matrices de igual orden, obtengo por resultado otra de igual orden. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, profe. eso de tomar dos elementos de un conjunto, de un mismo conjunto, sumarlos y darme por resultado otro elemento del mismo conjunto, matemáticamente se llama ley de composición interna. ¿Se entiende esto? Entonces no hay duda que la suma en las dos bolsitas es una ley de composición interna. No hay duda. Si yo sumo matrices de 3 por 2, obtengo otra matriz de 3 por 2. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Si yo sumo matrices de 4 por 4, obtengo por resultado otra de 4 por 4. Es decir, no hay duda de que eso se verifica. Pero fíjense en que en la multiplicación, que la represento con un puntito, lamentablemente en el conjunto de las matrices que no son cuadradas, o sea, las rectangulares, la primera bolsita, la multiplicación no es ley de composición interna porque se acuerdan lo que pasaba. Muchas veces, siempre y cuando conforme el producto se podían hacer, y a veces era imposible hacerlo, ya que no existía el cálculo. ¿Recuerdan esto? Entonces nadie asegura que al multiplicar matrices de orden m por n se obtiene otra del mismo orden. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Pero en el caso de las cuadradas, en el caso de ser cuadradas, sí es ley de composición interna. ¿Por qué? Porque si yo multiplico matrices de n por n, obtengo otra de n por n. ¿Es correcto esto o no? Sí. O sea que si yo hago a n por n por b n por n, obtengo c n por n. ¿Es correcto o no? Sí. Y si hago al revés, b n por n, a n por n, también obtengo otra c, pero c' porque la multiplicación no es conmutativa. ¿Se acuerdan?
Entonces, en las dos bolsas que le di, lo que se va a cumplir acá en general, es que esos dos productos, esas dos matrices productos van a ser distintas, pero se puede hacer A por B y B por A. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Sí. Entonces, si en el conjunto de las matrices cuadradas la multiplicación es composición interna, porque si multiplico dos cuadradas de igual orden, obtengo otra del mismo orden en los dos sentidos, ¿sí? Con la diferencia de que son distintas por la no conmutatividad, entonces tiene que existir un elemento neutro, ¿sí? Tiene que existir un elemento neutro, así como en la multiplicación de números existe el elemento neutro que es el 1. Si yo multiplico cualquier número real o complejo por el número 1, me da el número mismo. ¿Es correcto esto? Sí, profe. Bueno, ese Sí, número profe. 1 que yo traduzco en el conjunto de los reales o en el complejo, el número 1, ahora estamos hablando matricialmente. En el lado de matrices es una matriz. El elemento neutro es una matriz que se llama matriz identidad. ¿Se entiende esto? Entonces la matriz identidad se representa en forma genérica de esta manera. ¿Sí? Con la letra I mayúscula de imprenta, y adentro una letra griega que es la letra del. Esa delta se llama, en honor a un alemán que se llama Kronecker, ¿sí? La delta de Kronecker, que fue un gran tipo. Entonces esa delta de Kronecker que está ahí, dice delta I sub J, son los elementos de la matriz. Fíjense en lo que dice. ¿Sí? Los elementos son 1, si I es igual a J, y los elementos son 0, si I es distinto de J. ¿Logran entender lo que quiere decir esa simbología? ¿Podría repetir, profe? Por supuesto que la matriz identidad es cuadrada, ¿no es cierto? Es una matriz cuadrada. Hemos hecho la deducción. Entonces, la matriz identidad es una matriz delta I J. Esa delta se llama delta de Kronecker. Los elementos delta I J son iguales a 1 si I es igual a J. Y son ceros si I es distinto de J. O sea, les voy a poner un ejemplo número. Supongamos que tomo una identidad de orden 3. Recuerden que son cuadradas. Siempre las identidades son cuadradas por la esencia, la bolsita, acuérdense. Entonces, si yo considero una matriz de identidad de 3 por 3, ¿la ven ahí todos? Sí, sí, profe. Sí, se ve bien. Ven que es cuadrada de 3 por 3. Entonces, fíjense en ustedes la curiosidad. Todos los elementos que tienen igual número de fila que de columna, que sería A11, A22, A33. ¿Lo ven o no? Sí, sí, sí. ¿Son iguales a cuánto? A 1. ¿Entienden lo que dice, lo que quiere decir eso? Sí. Y todos los otros que son distintos, ¿qué números tienen? 0. Cero. ¿Entienden cómo es una matriz de identidad entonces? No, profe, yo no la alcanzo. Disculpe. Fíjense, los elementos, los que están adentro, los delta y j son los elementos de la matriz. Fíjense en si son todos iguales a 1, cuando i es igual a j. Acá este elemento es 1, 1. Primera fila, primera columna, ¿sí o no? Sí. Este elemento es segunda fila, segunda columna. ¿Ven que i es igual a j? ¿Lo están viendo o no? Ah, esa es la referencia. ¿Está o no? Sí. La tercera es 3, 3. ¿Entienden o no? Ah, claro. Sí. Bueno, O todos sea, esos el 1, 1 elementos... sería I y que a la vez es igual a J, por eso es 1, y cuando son Exacto. distintos es el... Ahí, sí. Gracias, profe. ¿Entendieron entonces lo que es una matriz de identidad?
Por lo tanto, esta diagonal, en donde ustedes detectan que todos los elementos son iguales, I igual a J, se llama diagonal principal. ¿Cómo se llama? Diagonal principal. Diagonal Entonces, dicho en cristiano, en toda matriz identidad que es cuadrada, los elementos de la diagonal principal son todos 1 y por encima y por abajo son todos 0. ¿Está o no? Sí, profe. Entonces, ya entendimos qué es la matriz identidad. ¿Sí? Entonces, como cuarta propiedad, apreciaría si es un elemento neutro y conforma el producto, siempre que conforme el producto, A por I es igual a T. Y aparece un elemento neutro, como una cuarta propiedad a las 3 que ya verifiqué o definí antes. ¿Se entiende lo que puse en rojo allá? Sí, pero Bien. Recuerden entonces, toda matriz de identidad en la faz de la Tierra es cuadrada, y fíjense en que ya viene parida de fábrica, por decirlo de alguna manera, reducida. ¿Notaron ese detalle? Sí, porque son 1 y 0 los que están por arriba y por abajo. Ahí está. Entonces, ven que está reducida. Ya viene parida así. ¿Entendieron, no? Sí, sí. Bueno, entonces aparece la matriz de identidad. Y de la mano de la matriz de identidad vienen una serie de cosas que son muy importantes. La primera definición es matriz elemental. ¿Sí? La matriz elemental es una matriz cuadrada también, siempre es cuadrada, que tiene esta definición. ¿Sí? En simbología. E de matriz elemental, así la vamos a representar con la letra E mayúscula. E igual, fíjense, dice E de I sub n. La E minúscula, acuérdense que tiene que ver con operación elemental de fila. ¿Se acuerdan o no? no, profe. La letra E significa operación elemental de fila. ¿Se acuerdan que vimos 3 operaciones de fila? Una era multiplicar una fila por un escalar. La otra era... Sumar la fila y post multiplicada por un escalar. Exactamente. Y la tercera era Luego cambiar una era fila por otra. intercambio de ¿Recuerdan fila. esto o no? Entonces, ¿qué me está diciendo esa simbología? Me está diciendo que yo, para encontrar una matriz elemental, a una matriz identidad cualquiera, de cualquier orden, por eso pongo IDN, le hago una y solo una operación elemental de fila. ¿Se entiende? Entonces, a modo de ejemplo... Dijo que, o sea, le hacemos una operación elemental a la matriz identidad. A la matriz identidad, pero una sola. Cualquiera de las 3, pero una sola. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, profe. Entonces quiere decir que si tengo... Parto de la identidad de 3×3, que la puse ahí en negro, ¿lo ven? Y le hago una cualquiera de las 3, pero una sola, por ejemplo esta, a los elementos de la primera la multiplico por 4, obtengo acá 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Está? Profe, ¿podría repetir? Se me acaba de cortar el internet. Tomo la matriz identidad y le hago una operación, pero una sola, cualquiera de las 3 que sé, pero una sola. Por ejemplo, a los elementos de la primera la multiplico por 4. Obtengo otra matriz que se llama equivalente por fila, que es esta que está acá. Bueno, esta matriz que obtuve acá
Profe, sería que a todos los valores de la fila 1 lo multiplicas por el subíndice que pones Por ahí el por 4, 4 sería. exactamente. Eso mismo iba a decir. Es una operación de tipo 1. ¿Sí? A los elementos de la fila fulana de tal, se la multiplica por un escalar no nulo K. ¿Sí? En este caso el escalar es 4. Entonces, ahí está. Esa matriz que yo obtenía ahí sería la E de A. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Pero no vayan a creer que es solamente una de 3×3. Entre paréntesis no dice 3×3, dice IN. O sea, quiere decir que cualquier matriz, identidad de cualquier orden, si yo le hago una sola operación, cualquiera de las tres, no quiere decir que siempre tengo que hacer esa, cualquiera de las tres que sé, pero una sola, la matriz que obtengo como resultado se llama matriz elemental. ¿Estamos? Igual, profe, la matriz elemental siempre son cuadradas. Lógicamente, porque si derivan de una identidad que es cuadrada, más vale que va a ser cuadrada esta. ¿Se entiende o no? Sí, gracias. Bien. Ese es el concepto entonces. Dicho en cristiano, una matriz identidad es, una matriz elemental es aquella que partiendo de una identidad cualquiera, se le realiza una y solo una operación elemental de filas. ¿Está? Profe, ¿por qué tiene E entre paréntesis A el resultado del Perdón. elemental? Ah, gracias. Equivoqué. Es de ahí. Que sería la matriz de identidad, de la cual yo partí, porque esta es la identidad, en ese caso particular. ¿Se entiende? Bueno, entonces ya tenemos la matriz elemental, ya sabemos lo que es. Y entonces ahora, ustedes dirán, ¿para qué definimos esto? ¿Para qué nos sirve la matriz elemental? ¿Se acuerdan que cuando vimos las operaciones elementales de fila, nosotros hacíamos un ejercicio en donde podíamos ir con las operaciones directas, por decirle de algún nombre, y podíamos volver nuevamente a la matriz original con las operaciones inversas? Y ahí yo había puesto, a modo de orden nada más, dije, vamos a enunciar un teorema que le llamo teorema 1, que decía justamente eso. Toda operación E admite otra del mismo tipo, llamada inversa. ¿Se acuerdan esto? Para seguir un orden cronológico de los teoremas, no lo vayan a buscar así en los libros porque no está, no dice, ¿sí? Para seguir un orden cronológico, vamos a enunciar un teorema 2. Teorema 2 según Rodri, no según los libros, según Rodri, ¿está? El teorema 2 dice lo siguiente. Sea A una matriz cualquiera, acuérdense en lo que significaba eso, sobre un cuerpo escalar de números, ¿vale? Una matriz rectangular, es decir, de orden m por n, cualquiera. ¿Sí? Voy a ir directamente a escribir la tesis del teorema, y que por supuesto tiene una demostración, y no saben la eminencia del teórico cómo sabe demostrar este teorema. Fíjense. Vamos a hacer lo siguiente. Eso es lo que dice la presentación. Todo teorema tiene una presentación, que sería su hipótesis, luego la tesis, lo que se quiere demostrar, y por ende viene la demostración. Después se hace la demostración del teorema. Bueno, la tesis directamente, que es lo que voy a demostrar, lo que dice el teorema, dice lo siguiente. Con la simbología que ya venimos usando de operación elemental de fila, o sea, con lo que puse E de A, significa que le hago una operación a una matriz A. Y fíjense que esa operación que yo le hago A equivale a premultiplicarla, o sea, hacer una multiplicación matricial de un elemental por la misma matriz A. Entonces, este teorema, dicho así, y se los voy a decir ahora y todo el mundo
va a decir lo que yo dije en aquel momento, pero seguramente no va a hacer lo que yo hice. ¿Sí? Si yo me fuera y cortase acá, van a decir lo que yo dije, pero no hacer lo que yo hice, ¿sí? Que fue cuando llegué a mi casa. El profesor, que estaba medio ese día que me lo enseñaba esto, era un tipo que, bueno, un muy buen profe, pero que estaba con un problema de colitis, colitis aguda. Entonces el tipo ahí estaba dando clase como podía, por guaso, y entonces ya se ve que la circunstancia lo apuraba mucho, dice, no, me voy. Y entonces, chicos, dice, le dejo este teorema para que ustedes lo razonen, hablaba rápido, lo hago porque se tenía que ir rápido, se imaginan por qué. Entonces les digo simplemente que este teorema lo que quiere decir es que la misma operación de fila que yo le hago A para encontrar B, equivale a premultiplicarla por un elemental que se obtiene de haber hecho la misma operación que le hice ahí partiendo de la matriz A, de la matriz identidad, perdón, que corresponda. Y se fue. Entonces ustedes están diciendo del otro lado, ¿sí? No entendí un carajo. ¿Sí o no? Sí, profe. Me leyó la mente, Sí. profe. Todo el mundo pensó lo que yo pensé. Yo no entendí un carajo. Pero no hicieron lo que yo hice, porque era medio loco yo. Cuando llegué a mi casa, dije, ¿qué me habrá querido decir este guaso? Porque yo tenía que practicar mi planilla y tenía que entender, porque si no entendía estábamos jodidos, ¿o no? ¿Se acuerdan? Entonces me quedé con la frase, porque yo la anoté rápido, el tipo me dijo la misma operación de fila que yo le hago a una matriz A, entonces agarré y se me ocurrió poner una matriz A. Y como decía mi viejo que para muestra hace falta un botón, no me jugué mucho, tomé una matriz cuadrada. Porque arriba dice M por N, o sea que puede ser cualquiera. Tomé una matriz cuadrada, por ejemplo esta. Y agarré y le hice una operación de fila, cualquiera de las tres. Y me ocurrió, por ejemplo, hacerla a los elementos de la segunda, multiplicarla por 5. Se me ocurrió una. Entonces obtuve acá otra matriz. Que la matriz B. Y ahí entendí, esta es E de A. ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, ahí está el primer miembro. Que no es tan difícil. Ya tengo el primer miembro, ¿o no? Sí. Ahora vamos al segundo. El segundo dice que tengo que hacer un producto, en este caso por una matriz de 2 por 2, pero yo sé que la matriz elemental, me lo preguntaban recién, y yo contestaba, la matriz elemental, ¿cómo es siempre? ¿Cuadrada o no? Sí. ¿De qué orden tiene que ser para que se pueda multiplicar por una de 2 por 2? De 2 por 2. ¿Y por qué no 3 por 3, que es cuadrada también? Sí se puede, profe. ¿Por qué no 3 por 3, que sería cuadrada? ¿Por qué no coinciden las columnas con las Y filas? lógicamente porque ¿Qué no tal? conforma el producto. Entonces no hay duda de que tiene que ser de 2 por 2, ¿sí o no? Sí. Entonces, ustedes ahora agarran y según lo que había dicho este tipo enfermo de colitis, dice, le hago la misma operación de fila que le hice A. Entonces le hago la misma operación de fila. Perdón. La misma operación de fila que le hice A. ¿Está o no? Entonces obtengo que es una matriz elemental. ¿Está o no? ¿Está, muchachos locos o no? Sí, profe. Sí. Entonces ahora lo llamamos a Harry Potter, al león de Narnia,
Y hacemos lo que dice la segunda parte del teorema. E por A. ¿Cuánto es E? ¿Cuánto es A? Hacemos la multiplicación matricial fila por columna, elemento a elemento, y fíjense en la sorpresa. 1 por 1, 1, más 0, 1. 1 por 3, 3, más 0, 3. 0 por 1, 0, 5 por 2, 10. 0 por 3, 0, 5 por 5, 25. Y oh, sorpresa, ¿qué le apareció? ¿Cómo hizo, profe? ¿Podría Este repetirlo? por este por este. Fila por columna, ¿o no? 1 por 1, 2 por 0. 1 por 3, 0 por 5. 0 por 1, 5 por 2. 0 por 3, 5 por 5. ¿Está o no? El que estaba con el ataque de colitis me dijo que el teorema decía que la misma operación de fila que yo le hago a equivale a premultiplicarla por una matriz elemental que se obtiene partiendo de la identidad que corresponda, a la cual le hago la misma operación de fila que le hice a. Entonces arranqué con una matriz cualquiera. Había dicho que hasta ahí nadie había entendido un carajo. Lo mismo me pasó a mí. Pero cuando llegué a casa dijo, esto no debe ser tan difícil. Y como arriba decía que A debe ser una matriz cualquiera, tomé una matriz. No me jugué mucho, tomé una matriz 2x2. Fácil. Al tomar esa matriz 2x2, agarré, inventé una operación cualquiera. La inventé yo. Y dije, por ejemplo, a la segunda fila la voy a multiplicar por 5. Cuando hago eso, obtengo una matriz equivalente, que sería la que está ahí, 1, 3, 10, 25. P es la E de A. Le hice una operación A. Ahí está. Entonces, lo que quiere decir el primer miembro. Y el segundo miembro me dice que es una multiplicación matricial. Y para poder multiplicar matrices, el número de columnas del primer factor tiene que ser igual al número de filas del segundo, pero yo ya sé que todas las matrices elementales son siempre cuadradas. Entonces yo tengo que hacer una matriz de algo por una de 2x2. Evidentemente, como sé que tiene que ser cuadrada, no me queda otra alternativa que sea de 2x2 para que conforme el producto. Entonces, para poder encontrar la elemental, yo tengo que partir de una identidad. En este caso, de la de 2x2. Y le hago la misma operación de fila que le hice a. Como dice el teorema. Cuando le hago la misma operación de fila, obtengo esta matriz, que es la elemental. ¿Se entiende o no? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces lo llamo a Harry Potter, o al León de Narnia, ese que ustedes invocan, ¿sí? Para que les dé una mano. Y hacemos el producto, como dice acá, E por A. Esta es E, esta es A. Fila por columna, elemento a elemento, y me da esta matriz 1, 3, 10, 25. Y oh, sorpresa, ¿quién es? ¿Ven la flechita ahí? Sorpresivamente, ¿quién es? La matriz B. Entonces está probado el teorema, ¿o no? Ahí lo entendí, lo que quiere decir. Y entonces no lo puteaba el pobre tipo aquel que estaba con un ataque de colitis, pobrecito, pobre guaso, ¿sí? Porque ahora yo ya entiendo que el teorema lo que quiere decir es que la misma operación de fila que yo le hago a la matriz A para encontrar la matriz B o E de A, que es lo mismo, equivale a premultiplicarla por una matriz elemental que se obtiene partiendo de la identidad que corresponda, a la cual le hago la misma operación de fila que le hice a. ¿Se entiende ahora o no? Profe, entonces la identidad esa que puso ahí es de B, ¿o no? De la matriz B. No, no, no. Es el segundo miembro. ¿Está bien? Aquí yo apliqué la regla de Jack el Destripador. Fui por partes. Primero hice la primera parte. E de A. Ahí está. Pero esa tiene que ser igual a E por A. Entonces fui a la segunda parte. Para poder encontrar la matriz elemental, tengo que partir de la identidad que conforme el producto. Ah, sí. ¿Está Ya o no? entendí.
Sí, Y ahí gracias, está. profe. Entonces, prueba el teorema y vieron que no es tan difícil razonar como ustedes creen. Todo el mundo, cuando yo les dije esto, dijo, esto es un quilombo. Lo mismo que hacen en la secundaria, ¿o no? Y ahí se quedan, pero en la secundaria, como pasan lo mismo, no importa, siguen y terminan, ¿o no? En la universidad ya se quedan en el camino porque ya se quedan con la duda y se empieza a hacer una bola de nieve y cada vez peor y cada vez peor y bueno, se imaginan ustedes cuando llega cercano al parcial es un pelotón así que es muy difícil entender. Y esa es una de las causas a veces de la deserción. Entonces hay que tratar, no de decir, no entiendo un carajo, sino tratar con la definición en mano, ir a la casa y tratar de entender. Y siempre hacer eso. Y van a ver cómo se van a acostumbrar a hacer ingeniería. Permanentemente van a estar haciendo ingeniería, si hacen eso. ¿Entiende lo que digo? Bueno, entonces entendido el teorema número 2, ustedes me lo pueden criticar porque dicen, sí, gordo carepito, pero vos ahí haces una sola operación y si quiero hacer más, bueno, ahí entra en escena el teorema 3, puedo hacer más, puedo hacer todo lo que quiera. Profe, ¿podría subir un poquito la cámara? Ahí subo. Ahí está, profe, gracias. ¿Están viendo lo que dice el teorema 2? El 3, perdón. Por supuesto, ¿Es mi internet? la ¿O presentación se traba todo? dice si A es equivalente por fila B, ¿se acuerdan que esa simbología es equivalente por fila? Entonces B es igual a P por A. Y abajo se aclara que P es un producto de matrices elementales. No es una sola, es un producto de matrices elementales y por supuesto eso se prueba en un teorema. ¿Sí? Eso sería un complemento del teorema número 2. Para aquellos que estaban preguntándose, sí, pero en el 2 haces una sola operación, ¿podés hacer más? Ahí está, podés hacer todo lo que vos quieras. Pero no vas a encontrar una matriz elemental, sino que vas a hallar un producto de matrices elementales representada por la letra P, esa que puse ahí. ¿Cuál es la importancia del teorema número 2? Ustedes preguntarán, ¿para qué vemos este teorema? ¿Qué importancia tiene? Ustedes fíjense en que esto llevado a la vida, yo lo llevaba, por ejemplo, ustedes saben que yo el álgebra lo he aplicado en todos lados, en la vida real, y sobre todo cuando iba a los boliches o a los bailes, ¿sí? Yo era un tipo, podemos decir, siempre fui feo, esa fue una característica de nacimiento, lamentablemente, y lo estarán viendo ustedes en pantalla, pero lo que tenía que era simpaticón, siempre era simpaticón, feo pero simpaticón, ¿se entiende la idea o no? Y entonces, era encarador con los chicos, no me daban mucha bolilla, pero yo era un tipo encarador. Entonces este teorema, cuando yo empecé a estudiar estas cosas, estoy hablando del año 83, 84, este teorema a mí me hizo ver que yo podía encarar dos mujeres con un mismo verso. ¿Está bien? La mujer A, la mujer I, y el mismo verso, la operación elemental de fila. ¿Entienden o no? Sí. Pero a veces un solo verso no funciona. ¿Lo saben ustedes o no? Sí. Entonces, el teorema 3 me abrió la cabeza y me dice, puedo seguir verseando. ¿Está o no? Atacaba a dos mujeres con el mismo verso, seguía verseando, fracasaba en un intento, a lo mejor en el otro pegaba. Volvía de vuelta, me iba mal, volvía a atacar dos mujeres con el mismo verso,
y así sucesivamente, hasta que en algún momento, ¿sí?, alguna presa caía a la red. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Tiene términos muy poéticos. ¿Está? Entonces, espero que ninguna niña de la que esté, hay niñas presentes, lo vaya a tomar a mal lo que estoy diciendo, pero los tipos feos como yo teníamos que rebuscarnos. Y yo con el álgebra hacía maravillas. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que vean. Supónganse que yo tengo una matriz A. La voy a poner ahí al lado. Supónganse esta matriz. ¿La ven? Y ese sería el único dato que yo les doy. Entonces le digo, como ejercicio, encontrar una matriz P tal que la reducida por fila de A sea igual a P por A. Entonces usted dice, mira qué gordo tramposo. Tengo dos incógnitas, no conozco la reducida y no conozco P, pero me ha dado un solo dato. ¿Lo notan eso o no? Sí. Pero el teorema 2, que me permite atacar dos mujeres con un mismo verso, me dice, mira loco, analiza el segundo miembro, P es de algo por algo, y A es de 2 por 3. ¿Lo ven o no? Sí. ¿De cuánto tiene que ser P para que se pueda multiplicar por A 2 por 3? Sabiendo que es cuadrada. 3 por 2. 2 por 2. 2 por 3. No puede ser 3 por 3 porque no conforma el producto. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bien. Entonces dice, pero si P es un producto de matrices elementales, yo para encontrar matriz elemental tengo que partir de la identidad, ¿sí o no? Sí. Entonces parto de la identidad. Primera mujer. Y la cotejo con A. Segunda mujer. ¿La ven o no? Sí, Y profe. como el teorema 2 me dice, encarar a dos mujeres con el mismo verso, hago la misma operación de fila, tanto a una como a otra, hasta que por la derecha la mujer caiga reducida. ¿Se entiende o no? Sí, sí, profe. Bien, entonces, a los elementos de la segunda lo multiplico por un quinto. Lo tomé así para hacerlo rápido, simplemente. ¿Está? Entonces, 1, 0, 1, tricota, duquesa, 0, un quinto, 0, 1, 2. Y fíjense que la que está a la derecha le falta una tetita pase vaca casi reducida, ¿o no? No entendí qué hizo. Profe, ¿podría repetir? Ah, es lo que explicó el profe del teórico el otro día. La matriz tiene que estar reducida. Entonces, el primer elemento no nulo de cada fila tiene que ser un 1, ¿o no? ¿Está? Sí. Entonces, en la primera fila ya tengo el 1. Y para que esté reducida, dice, el
en la columna de C1, que se llama 1 pivot, o elemento conductor, los otros elementos tienen que ser 0. O sea que ya lo tengo. Yo lo puse así para hacerlo rápido. Ya tengo el 0. Como el primer elemento no nulo de cada fila siempre debe ser un 1, acá es un 5, ¿o no? Para yo hacerlo 1, lo multiplico por un quinto. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, sí. Entonces me aparece un quinto. 10 dividido 2, 10 dividido 5 es 2. Entonces ya tengo el 1 en segunda posición. La fila donde está el conductor la dejo como está. 0, 0, 2. Y tengo que hacer 0 por arriba, porque en la columna del pivot los restantes elementos son 0. Entonces... Profe, ¿puede repetir de dónde salió ese un quinto, por favor? Porque quiero que esto sea 1, hijo. ¿Por qué número multiplicas a la fila 2 para que te dé 1 ahí? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Tenés que multiplicarla por un quinto, porque si la multiplicas por un sexto no te va a dar 1. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Entonces ahora, como ya tengo el 1, la copio como está, la fila 2, y hago nula la columna del pivot, o sea, hago 0 por arriba. Hago una operación que me logre ese objetivo. En ese caso serían los elementos de la primera, le voy a sumar la segunda, pero antes de la segunda la multiplico por menos 3 para que se me haga 0 arriba, ¿o no? Pero la misma operación se la hago a las dos mujeres. Entonces, menos 3 por 0, 0, más 1, 1, menos 3 quintos, y allá 1, y acá menos 4. ¿Entiendes? ¿Por qué menos 3 quintos? ¿Cómo? A los elementos de la primera le voy a sumar la segunda, pero antes de la segunda la multiplico por menos 3. Menos 3 por un quinto, ¿cuánto es? Menos 3 quintos. Más 0. Menos 3 quintos. Ahí está. ¿Está o no? Sí, sí, listo. Gracias, profe. Bien. Entonces, fíjense que ya con un número finito de operaciones elementales de fila, yo logré que acá la mujer cayera reducida. ¿La ven o no? Sí. Entonces, automáticamente, esta que está acá es la P que yo busco. Y antes de insultar a mi vieja, si hacen P por A, tiene que dar R de A. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, fíjense, vamos a verificar. 1 por 1, fila por columna, elemento, elemento. Fila 1 por columna, 1. 1 por 1, 1. 1. Más 0, 0. 1 por 1, 1. Más 0, 0. 1 por 1, 1. Más 0, 1. 1. Ahí está. 1. 1. Bien. Fila 1 por columna 2. 1 por 3, 3. 3. Menos 3 quintos. Menos 3 por 3 quintos sería menos 1, ¿o no? Menos 3. Sí. 1 menos 1. 0. Ahí. Fila 1 por columna 3. 1 por 2. 2. 2 menos 6. Menos 4. Gracias al cielo, ¿o no? Sí.
Fila 2 por columna 1. 0 por 1. 0. Más un quinto por 0. 0. 0. Gracias al cielo, ¿o no? Fila 2 Sí. por columna 2. 0 por 3. 0. 5 por un quinto. Un quinto. 1. Gracias al cielo, ¿o no? Fila 2 por columna 3. 0 por 2. 0. 0. 10 quintos. Más 10 quintos. 2. Gracias al cielo. ¿Está bien o está mal? Profe, o sea que el Está último bien, paso gracias es al solamente para cobrar. Claro, o sea que antes de insultar a mi vieja, ustedes, ¿y cuánto da, gordo puto? No me da el resultado. Lo pueden verificar ustedes, ¿entienden o no? Sí, sí, profe. Bien. Sí se entiende. Entonces, ahí está la importantísima función que cumple este teorema, que yo aplicase en la vida diaria, como les conté hace un rato, de atacar dos mujeres con un mismo verso. ¿Vieron? Seguramente alguna cae reducida. Practíquenlo en ustedes y después me cuentan. ¿De acuerdo? Profe, ¿siempre la trabajamos así, de esa forma? O sea, ¿la escribimos así igual que usted? Claro. Pones la identidad y la coteja con la matriz, haces P por A. Haces lo que te dice la conformación del producto. Vos para encontrar la matriz P, que es un producto de elementales, tenés que arrancar de una identidad. Pones la identidad que corresponde, ¿o no? Sí, sí. Y a esa la coteja con la matriz que te di como dato. Y la empezás a laburar con el teorema 2, el mismo verso a las dos. ¿Está? Sí, sí, profe. Este teorema es fabuloso porque ustedes pueden ir verificando en el proceso. O sea, si ustedes hacen esta por esta, tiene que dar esa. ¿Se entiende o no? Sí. Te dicen, a ver, voy bien lo que estoy haciendo, entonces hacen esta por esta, tiene que dar esa. Si no da, no insulten a mi mamá, no tiene la culpa. ¿Entendieron? Sí, profe, perfecto. Bueno, pedazo de teorema. Yo te digo, bueno, mira este teorema. Complemento. El primero ataca a las dos mujeres con el mismo verso y el segundo, el tercero, teorema 3, me permite hacer todas las operaciones que yo quiera, todo el verso que yo quiera, hasta que alguna caiga reducida. Fabuloso el teorema. Fabuloso los teoremas para llevarlo a la vida diaria. Bueno. Una vez que hice eso, vamos a anotar la definición de matriz inversa. Tomen lápiz y papel, se las voy a dictar. Y pongan lo siguiente. Título. Matriz inversa. Título. Empiezo el enunciado, después le sigo dictando. Sea A una matriz de orden n por n, o sea, cuadrada, si quieren aclarar, pongan. Sea A una matriz cuadrada. Si existe una matriz B también cuadrada de igual orden, A por B sea igual a B por A igual a la identidad. ¿Lo están viendo? Sí. Profe, ¿podría repetir? Sea A una matriz cuadrada. Punto. Si existe una matriz B también cuadrada de igual orden, tal que el producto A por B sea igual a B por A y me dé la identidad, ¿lo están viendo? Ahí aparece la excepción a la regla porque habíamos dicho que en general la multiplicación no es
conmutativa, hasta que aparece Pekerman. Acá aparece la excepción a la regla. Acá conmuta la multiplicación. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Bien. Tal que A por B sea igual a B por A igual a la identidad, pongan abajo, se dice que B, o sea, que se dice que la matriz B es la inversa de la matriz A. Punto y coma. ¿Cómo, profe? Se dice que B, que la matriz B es la inversa de la matriz A. Punto y coma. O simplemente que A es inversible o invertible. Es lo mismo, ¿está? ¿Por qué, profe? ¿Puedes repetir lo último? Se dice que la matriz B es la inversa de A, punto y coma, o simplemente que A es inversible o invertible, punto aparte. Se denota, o sea, se simboliza es una simbología que nada tiene que ver con eso que pongo entre paréntesis por amor a Cristo, porque la división matricial no existe. ¿Estamos? Sí, profe. Por lo tanto, de acuerdo a la profe. definición que di, y con esta simbología, yo podría poner, sin temor a equivocarme, que A por A a la menos 1 es lo mismo que A a la menos 1 por A igual a la identidad. ¿Entiende o no? Eso que han copiado es la definición de inversa. Lo que faltaría que ustedes me pregunten, que alguno de ustedes me diga, está bárbaro, la definición es la definición, es lo mismo que a mí cuando yo nací, que me pusieron José Enrique Rodríguez, y es mi definición. Así que la acepto porque es el nombre que me pusieron, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Una vez que tengo la definición ahí en la mano, ustedes tienen que preguntarme, sí, está bárbaro, ¿y cómo la calcula y a la inversa? ¿Cómo hacer un ejercicio para calcular la inversa de una matriz? ¿Está bien? Acá, antes de hacer el cálculo, vamos a demostrar un teorema para que vean, que les sirva de base para ese teorema que le di yo, el de la distributiva, ¿se acuerdan? Y que le van a preguntar al teórico. Le vamos a probar un teorema que dice lo siguiente, que es sentido común, pero de acá a la China. Y ustedes, cuando yo lo anuncio, van a decir, sí, gordo, tiene que ser así. ¿Qué dice el teorema este? Fíjense. Sea A una matriz cuadrada, dice. Hipótesis. Si A es inversible o invertible, entonces,
Ese es sentido común puro, ¿o no? ¿Entienden lo que dice el teorema? Piénselo para adentro, estamos en matemáticas, ciencia exacta. Si 4 fuese igual a 8, en lugar de 4, fuese igual a 4, igual a 8, ustedes no me lo creen. ¿Se entiende o no? Entonces, medio por sentido común, que toda matriz cuadrada no puede tener más que una única inversa. Y cuando hagamos el cálculo numérico, se van a dar cuenta mejor todavía. Pero esto lo dice el teorema. Hagan en cuenta que no hice el cálculo, y el teorema asegura que toda matriz cuadrada inversible tiene o admite una sola. Sí, tenemos tiempo. ¿Sí? Admite una sola inversa. Ustedes dicen, y si lo tengo que demostrar eso teóricamente, este es el ejercicio que la eminencia del teórico les dice, vamos a demostrarlo, chicos. Ya van a ver cómo demuestra. Entonces, demostración. Para demostrar muchas veces en matemáticas se utilizan absurdos. Y fíjense el absurdo que voy a plantear yo. ¿Ven el absurdo que planteo o no? Sí. El teorema dice que es única y yo planteo que B y C son inversas de A. Entonces arranco. Arranco con B. A ver, ¿yo la puedo reescribir así? ¿Sí o no? Sí. Pero la identidad, de acuerdo a la fórmula de arriba, es un producto de una matriz por su inversa. Entonces la identidad, ¿la podría escribir así? Porque yo dije que C es inversa de A, ¿o no? Profe, ¿podría repetir, por favor? La identidad, fíjate la fórmula de la definición, para encontrar la identidad vos tenés que multiplicar A por su inversa, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Pero yo acabo de plantear un absurdo diciendo que B y C son inversas de A. Entonces, si C es inversa de A, C por A me tendría que dar la identidad, ¿sí o no? Sí. Pero como la multiplicación es asociativa, yo esto lo podría volver a reescribir así. ¿Sí o no? ¿Está? Sí, profe. Pero el absurdo que planteé dice que B también es inversa de A. Entonces, A por B, ¿cuánto me va a dar? También me daría la identidad. Muy bien. ¿Y la identidad por algo qué es? La matriz. ¿Sí o no? ¿Qué probamos entonces? Que B a quién es igual. Así. Entonces, ¿cuántas inversas tiene la matriz? ¿Cuántas tiene? Una. Y lógico. Partí del absurdo. Yo dije que B y C eran inversas de A. Pero probé que B es igual a C. Entonces quiere decir que tiene una sola. ¿Entendieron o no? Y ustedes dirán, mira qué gordo Sagas lo que aplicó para hacer la demostración. ¿Y qué voy a aplicar? La definición de inversa y propiedades de la multiplicación matricial. ¿Qué otra cosa puedo aplicar si es lo que sé? ¿Se entiende?
Ahí está entonces para que vean cómo se rinde un teórico en la facultad. Es decir, enunciamos un teorema y lo tenemos que demostrar teóricamente. ¿Está? Bien. Pero claro, yo borro arriba, tengan a mano la definición que acaban de copiar recién, la definición inversa, y ahora vamos a ir al cálculo. Vamos a ir al cálculo. ¿Sí? Entonces voy a tomar una matriz cualquiera, voy a arrancar con una 2×2, fácil. Pero antes de eso les voy a explicar algo. Miren. Profe, le quedan 3 minutos. Fíjense, ya sé. Si yo arranco con la matriz identidad y lo cotejo con la matriz A, el teorema número 2 me permitía atacar las dos mujeres con el mismo verso, ¿o no? Si yo hago un número finito de operaciones elementales de filas de tipo la G sub R, la cantidad que sea necesaria, para lograr que el objetivo, que por este lado me aparezca la matriz P, que dice el teorema. Y por este lado me aparezca la reducida por fila de A, que no sea cualquier reducida por fila, sino que sea la matriz identidad. ¿Por qué digo esto? Porque esa matriz que puse allá a la derecha arriba, a la izquierda de ustedes sería, ¿está reducida? Sí. Pero no es la identidad. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí. Esta matriz está reducida, Sí. pero no es la identidad. Sí. ¿Entiende lo que quiero decir, no es cierto? Sí, sí. Entonces, cuando yo hago esta huevada, tengo que asegurar que por este lado aparezca P y por el otro lado me quede la reducida por fila, que tiene que ser la identidad. Entonces, por el teorema número 3, es evidente que P por A es I. ¿Hasta ahí estamos o no? Sí, profe. Bueno, nos reconectamos y seguimos viendo otra cosita. Ya terminamos. Bien. Aparentemente ahí estamos. Bueno, fíjense en lo que completé arriba. Dijimos, porque lo que ya sabemos de antes, fíjense en el primer cuadrito que hice acá. ¿Están viendo el dedo mío o la fibra? Sí, pero Bueno, el teorema número 2 me permite atacar las dos mujeres con el mismo verso y el número 3 me permite hacer todas las operaciones que yo quiera. Entonces, ataco la identidad con A, hago todas las operaciones pertinentes para que por este lado me aparezca P y la que está ahí sea la reducida por fila identidad. Pero como toda operación E admite otra del mismo tipo inversa, ahora hago al revés. Cotejo la identidad con P, le hago las operaciones inversas, ataco con el mismo verso, y por este lado llego a la matriz A, y por ese lado llego a la matriz identidad, evidentemente, porque hice las operaciones inversas. ¿Está o no? Fíjense en el primer ensayo, que por el teorema número 3, P por A es la identidad. ¿Me sigue o no? Por el segundo ensayo, cuando hago las operaciones elementales de fila, inversas, A por P es I. Entonces, por carácter transitivo, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces estaría cumpliendo lo que puse acá. Luego, A por P igual a P por A igual a la identidad. ¿Lo están viendo o no? Profe. Miren la definición que copiaron recién, que yo borré, y díganme, mirando esa definición, por sentido lógico y razonando, ¿qué carajo viene a ser PDA? La inversa. La inversa, sin duda.
es la inversa. Entonces ustedes dicen, mira qué gordo Sagas, ahí está el método analítico para yo calcular la inversa, que es lo que les dice la eminencia del teórico como una receta de cocina. Les dice, muchachos, ¿ustedes quieren calcular la inversa? No se hagan mucho drama, ¿sí? Yo les voy a enseñar cómo. Coloquen la matriz de identidad, por ejemplo esa. Y al lado pongan la matriz que quieren invertir, por ejemplo esta. ¿Sí? Entonces, parten de una identidad, lo cotejan, pero ustedes ya saben que eso no es una receta de cocina, sino que el teorema 2 permite atacar las dos mujeres con el mismo sober. ¿Se entiende o no? Para aquellos que no entendieron, el inglés mío, sober, es verso al revés. ¿De acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Entonces, empezamos a ver si por la derecha, en este caso, cae la mujer reducida, que tiene que ser la identidad. Empiezo a hacer las operaciones. 1, 0, 1, 2. Y en la columna del 1, primer elemento no nulo de la fila 1, tiene que ser 0. Para que aparezca el 0 ahí, a los elementos de la segunda. Le voy a sumar la primera, pero antes de la primera, la voy a multiplicar por menos 5. ¿Se entiende? Sigo operando. Menos 5, 1, 0. ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense que por la derecha pinta para la identidad, le falta un cachito. Este tendría que ser un 1. Para que el 5 sea un 1, a los elementos de la segunda, lo voy a multiplicar por un quinto. ¿Está? ¿Lo están viendo? Profe, en la primera parte de A, ¿por qué pasó de 15 a 5? Como de 15 a 5. O sea, vio que en la primera matriz que usted puso 1 sobre Menos 5 5, por 2, 2 sobre ¿cuánto es? 15, Menos 5 por 2, menos 10. más 15, Ah, está bien, profe. porque hice la Está bien, operación profe, de gracias. mitad de fila, ¿o no? Sí, ¿Está? Bien. Entonces ya tengo el 1, y ya casi está en la bolsa. Menos 1, un quinto, 0, 1. Tengo que hacer 0 arriba. Para que aparezca el 0 arriba, a los elementos de la primera, le voy a sumar la segunda ahora, pero antes de la segunda la voy a multiplicar por menos 2, para que aparezca el 0. Entonces, menos 2 por menos 1, 1 más 1, 3. Menos 2 por un quinto, menos 2 quintos. Fíjense ustedes que en un número finito de pasos logré que esta sea la reducida por fila que yo quiero, la identidad. ¿Lo ven o no? Sí. Sí, profe. Automáticamente, esta es P, que no es otra cosa que ¿qué? La inversa. Ahí está. ¿Entendieron cómo se saca la inversa? Sí, profe. Y antes de insultar a mi vieja, si ustedes multiplican Pachi por Cachi, tiene que dar Titi. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Y entonces ahí se van a autocorregir, porque si no da la identidad, está mal la inversa.
Es tan simple como eso. ¿Está? Verificamos. Fila 1 por columna 1. 3 por 1. Es. Menos 2. Uno. Este por este y este por este. ¿Da 1 o no? Sí. Fila 1 por columna 2. Este por este y este por este. A ver, 3 por 2, 6. 6 menos 6. Fila 2 por columna 1. Este por este y este por este. ¿Cuánto da? 0. Fila 2, columna 2. Este por este y este por este. ¿Cuánto da? 1. ¿Está bien o está mal la inversa? Está bien. Entonces ustedes se dan cuenta que por la forma de operar el teorema que yo demostré, tiene que ser así. No puede tener una matriz cuadrada, una misma, 4 o 5 inversas distintas. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, profe. Bueno, ahí está. Entonces ya aprendieron. Por supuesto ustedes me dirán, sí, gordo, pero si la matriz fuera de 4 por 4, y sí, es más largo sacar la inversa, ¿o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Pero el procedimiento es el mismo, el concepto es el mismo. El teorema 2 me permite atacar las dos mujeres con el mismo verso hasta que una caiga reducida. El verso es el mismo, ¿entienden o no? Sí, será más largo, más vale. Pero no imposible de hacer si entendieron el concepto. ¿Está? O sea, yo prefiero que ustedes me puteen porque el ejercicio es largo y no que me puteen porque no entienden el concepto. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Eso es lo que vamos a ver hasta ahora, ¿sí? Ya la clase que viene vamos a seguir